Bienvenido a La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión, aquí en RTQ. El día de hoy quiero comentarte respecto de las palabras, pero a través del cuento. En este caso, un cuento infantil. Tengo aquí en la mesa un libro, puedes verlo, se llama ¿Qué se puede hacer con una palabra? Es de mi autoría. Lo publicó, me hizo favor de publicarlo la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Ya tiene poquitos años. Y bueno, es ¿qué se puede hacer con una palabra? Pareciera algo como que no tiene mucho sentido. ¿Qué se puede hacer con una palabra? Es como si yo te dijera, tengo un pedazo de madera. ¿Qué se puede hacer con un pedazo de madera? Una escultura, o sea, una estatua, una mesa, una silla, un banquito. Tengo plastilina. ¿Qué puedo hacer con la plastilina? No sé, un dinosaurio, una mesita, un ropero, un muñequito. Y así, lo que tengo, ¿qué puedo hacer con ello que tengo? En el caso de la palabra, cuando tenemos una palabra, ¿qué podemos hacer con una palabra? ¿Qué se puede hacer con una palabra? Lo más fácil sería construir enunciados, oraciones para comunicarnos. Eso sería lo más sencillo. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, principios del XX y luego ya con mayor razón a mediados del siglo XX, hay algo que se llama giro lingüístico. Desde Peirce, desde Saussure, etc. Hoy sabemos que las palabras o el lenguaje no sirve solamente para comunicarnos, sirve para construirnos ontológicamente. De tal suerte que lo que decimos, no solamente lo decimos para ubicar, conocer, relacionarnos con el mundo, sino también para conocernos a nosotros mismos, ubicarnos en el mundo, en el espacio que estemos ocupando y ser a través de la palabra que decimos. Dicho de otra manera, la palabra no es algo gratuito o ajeno o un adorno al ser humano. De hecho, si te fijas, ¿cómo nos definimos? Homo sapiens sapiens. Antiguamente nada más era Homo sapiens. Sí, pero ¿qué es Homo sapiens? El ser humano que piensa, un ser humano pensante. Hoy nos identificamos como Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que piensa que está pensando, la mujer que piensa que está pensando, el ser humano que piensa que está pensando. No nada más pensamos lo que hay a nuestro alrededor, pensamos nuestras propias palabras y en ese sentido es una doble abstracción. Eso nos da la posibilidad de no solamente estar en el mundo, sino estar de una manera particular en el mundo, frente al mundo, desde el mundo, con el mundo, a pesar del mundo, etc. La palabra, en suma, es algo que nos da identidad. Una identidad, si quieres llamarle, digamos, lingüística. Pero no es solamente lingüística en el sentido del órgano, la lengua, sino es una identidad que en la medida que nos expresamos, en la medida que escuchamos palabras, las leemos, las meditamos, vamos siendo a través de la palabra. Un ser-siendo, o sea, ser siendo desde la palabra. Somos un ser siendo, ser-siendo, o sea, pegada a las dos palabras para formar un concepto, ser siendo desde la palabra. Bueno, pues este cuento que lo voy a tomar aquí, este libro, que como podrás observar, pues es una figura, infantil. La portada, pues es algo infantil. Y bueno, porque el cuento trata de un niño que se llama Mateo, tiene 9 años, y entonces a través del cuento, voy contando su historia. Ahorita te voy a dar algunas
ideas sobre esto mismo que estoy diciéndote. Sin embargo, aunque trata de un niño, y efectivamente puede leerse como un cuento infantil, no es necesariamente un cuento infantil. También lo puede leer un adulto y entender el sentido profundo, ontológico, lingüístico que propongo en el libro. Pero un niño lo ve con ojos de niño y ahí se quedó. Y está bien, cada quien lee lo que lee. Voy a ponerte un ejemplo. Hay un autor que se llama Roland Barthes. Se escribe Roland Barthes, con T-H-E-S. Roland Barthes. Bueno, Roland Barthes tiene un articulito de 5 o 6 cuartillas que dice la muerte, en ese texto afirma la muerte del autor, el nacimiento del lector. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Roland Barthes? Lo que quiere decir es que cuando alguien escribe un texto, el autor se murió y el texto quedó ahí, se tiene que mantener por sí mismo. Deja de estar presente el autor para que hable a través de sus ojos, de su imaginación, de su pensamiento, de su aprehensión. ¿Quién? El lector. En cada texto nace el lector. Y cuando lee, válgase la redundancia, el lector, muere el autor. Porque el que está presente sobre todo es el autor. Claro, es debatible esto desde un sentido hermenéutico contemporáneo. Pero te lo digo en este momento solamente para que, digamos, quede un poquito más claro el sentido de este libro. Y bueno, pues este niño Mateo resulta que tiene su papá y su mamá, pero están divorciados. Entonces, pues él vive con su mamá, el padre llega, se lo lleva, pero en este ir y venir, etcétera, que va con el papá, etcétera, pues resulta que él va descubriendo una serie de palabras porque él observa lo que hay alrededor. No, él observa. Me voy a adelantar a reserva de que ahorita te digo la parte que me interesa sobre todo de la palabra. Más adelante, pues él descubre que él está enfermo, no se da cuenta bien de ello, tiene cáncer, ¿no? Y bueno, ya no te digo el final por si te interesa leerlo, cuál va a ser el final. Él tiene cáncer y lo puedes conseguir, si es que así lo deseas, en la librería de gobierno del estado que está en los Portales, enfrente de la librería de la Secretaría de Cultura, que está enfrente del Jardín Cenea, ahí en los Portales. Y bueno, voy a leerte algunos fragmentos del libro para darnos una idea al respecto. Él va contando los días, día 1, día 2, día 3, pero luego de repente es un día infinito, o un día que se repite, o un día sin sentido, etc. En este caso, voy a leerte un fragmento del día, dolor, silencio. Es un día donde hay dolor y hay silencio. Y dice así: el caso es que cuando pensaba en estas cosas, me di cuenta de que todos estos pensamientos eran puras palabras. Las palabras hacían que las cosas se volvieran ideas y las ideas se convertían en yoyos en mi mente. ¿Y qué son los yoyos? Ese que lo avientas, lo vuelve, se baja y sube, yo. Las palabras, digo en este libro, son como los yoyos. Van y vienen, van y vienen. La cuestión es cuando van, cómo van, y cuando vienen, cómo vienen. Pero al final de cuentas son como yoyos, dice el personaje que se llama Mateo. Dice, las palabras decían cosas como el número y el tiempo, pero también hablaban de lo que yo sentía cuando recordaba a mis papás, cuando los imaginaba juntos. Ya te dije que estaban divorciados. Como hace 2 años, cuando vivíamos los 3 en la casa. Este último pensamiento hizo que se me saliera una lágrima de los ojos y cayera como el yoyo. Esta lágrima fue como un golpe. Me di cuenta de la fuerza con que pega el silencio. Después de que hablamos, de que pensamos, de que reflexionamos, ¿qué viene? El silencio. Y nos quedamos callados.
Pero el silencio es como un puño que golpea cuando realmente lo asumimos. Fíjate, aquí hago un paréntesis, ¿cuántas personas ponen alguna música porque no soportan el silencio? Es tan hermoso el silencio. Poder pensar en lo que tú quieras. ¿Qué hacen muchas personas? Ponen un ruidito, una musiquita, comerciales, lo que sea. Y uno les pregunta, ¿y estás poniendo atención a eso? No, nada más quiero para que haga ruido. ¿Por qué le tenemos miedo al silencio? Si el silencio es la cuna en donde nacen las palabras que producen el pensamiento que nos hace estar en el mundo. Pero le huimos al silencio. Le huimos. Y bueno, él se da cuenta de ello. Otra parte del libro, más adelante, que se llama Día Yo, así como hay día 1, día 2, también hay día tú y día yo. En este caso, como si fuera un diario para darme a entender, en este caso es el día yo. Y dice así: las palabras ayudan a descubrir lo que sentimos y lo que otros sienten por nosotros. Son como el yo-yo. Van y vienen entre mi papá, mi mamá y yo. El problema era que el yo-yo de las palabras no iba entre mi papá y mi mamá. Acuérdate que están divorciados. Era como si cada uno de ellos tuviera un trompo que solo da vueltas sobre él mismo. Yo, solo yo. ¡Qué palabra tan egoísta! Entonces hay dos juguetes. Está el yo-yo, va y viene la palabra, y está el trompo. Cuando alguien convierte, por ejemplo, el diálogo en un monólogo o en un soliloquio, no hace caso a las otras personas, solamente se escucha a sí mismo. Y vaya que hay gente así. ¿Cuántas personas conocemos que solamente hablan para sí mismos? Y aunque tú les hables, no te hacen caso. Bueno, es como un trompo, no es un yo-yo, va y viene, es un trompo que da vueltas y vueltas y vueltas su palabra. Pero bueno, te decía al principio que se puede hacer, como dice el título, con una palabra. En este caso, el personaje encuentra una palabra que le llama la atención y que yo la desarrollo en diferentes páginas, con diferentes vistas, digamos, desde diferentes enfoques. La palabra es manzana. Manzana. Algo tan cotidiano. Diríamos, bueno, pues eso es una manzana y se acabó. Bueno, voy a leerte un fragmento de esta parte de manzana. Dice así: si escribo la palabra manzana, puedo hacer puré de manzana, o croquetas de manzana, o manzana con dulce y chile, como las que venden en mi escuela. A la palabra manzana la puedo partir en 2 o en 3 o 4 pedazos para invitar a mis amigos a comer en mi casa. Con ella puedo pensar en Blancanieves y en Adán y Eva. También puedo pensar en la computadora de mi mamá y en algunos videojuegos y en los colores rojo, amarillo y verde, porque hay manzanas rojas, amarillas y verdes. Con la palabra manzana puedo pensar todo esto y muchas cosas más. Incluso puedo pensar cosas raras como manzanas cuadradas o manzanas que llevan a sus hijos a los zoológicos y les compran manzanas de peluche o dulces en forma de manzanas para que se endulcen el corazón. Porque, no todas las manzanas son dulces. También puedo contar las letras de la palabra manzana y darme cuenta de que solo tiene una vocal que se repite, la A, manzana. Y ver que la N se repite y que con la M puedo decir para saborear su centro, que es la Z, porque el centro siempre es lo más dulce. Manzana, manzana, mi manzana, la que digo, la que imagino, la que callo en mi silencio. ¡Pum! Y después se cayó. Shh. Pero después habla de nuevo cuando la escribo.
Manzana, manzana, manzana que me llena de manzanas en mi imaginación. Y cuando está en mi cuaderno, me doy cuenta de que no es solo mía, también es de la persona que la lee, la olvida, la recuerda y la dice en voz alta o bajita. Manzana. Así como esta idea de manzana, el personaje del cuento va escribiendo cuentos sobre la misma manzana, también algunas adivinanzas, chistes sobre la manzana, y juega con la manzana en un sentido de que si la aviento, manzana, o sea, va y viene, manzana, como si fuera un yo-yo. Y bueno, esto le permite jugar con las palabras, en este caso con la palabra manzana. Más adelante en el cuento te voy a leer un fragmento y dice así, siguiendo con la idea de manzana. Dice así: detrás de la manzana que vemos hay otra manzana. Y es que la manzana es también un sentimiento. Hoy siento en mi mente una manzana cuando salto, cuando corro, cuando río. Y también cuando digo, qué manzana cuando te vas. Y también, qué manzana cuando estás conmigo. Las manzanas de vidrio no sufren como las de cartón, porque sus mamás las cuidan de que no se vayan a romper. Son muy cuidadosas. No se dan, por ejemplo, abrazos muy fuertes porque saben que el vidrio es delicado. En cambio, las manzanas de cartón se confían en que no se rompen y por eso terminan desgarradas, hechas pedazos. Las manzanas no usan calcetines. Prefieren tener sus pies descalzos colgando de los árboles para sentir el viento entre sus dedos. Y es que les gusta columpiarse de las ramas para no aburrirse. Así son felices, sobre todo cuando el viento corre por en medio de su ser, por su seta, que es su propio corazón, manzana. Hay manzanas serias que no crecen y manzanas llenas de risas que no dejan de crecer. Hay manzanas con tos en hospitales y manzanas descansando en sus camas. A las enfermas les dan medicinas. A las que descansan les recetan risas sin envolver. Pero todas, enfermas o no, sueñan con la lluvia. Una lluvia que escurre de las nubes en forma de algodón. Y cuando ríen, a las manzanas les llueven las hojas. Y de esas hojas salen otras manzanas que no dejan de hacerles cosquillas. Las manzanas son simples. Un fragmento más adelante dice así. Ahora hablando ya no de la manzana, sino del personaje. Recuerda que él está enfermo y dice lo siguiente, está jugando a las escondidas. Él cree que está jugando a las escondidas y dice así: abrí la caja, adentro había un yoyo con un laberinto de cordón. Con el yoyo recorría el espacio, formando círculos y rectas aleatorias. Yo me fui en uno de esos viajes. No sé cuánto duró el viaje. Sé que duró bastante, pues cuando desperté había a mi alrededor unos hombres vestidos de blanco. Estaban cubiertos de la cara. Al principio pensé que eran los médicos, pero luego me di cuenta de que no. Eran otros niños que se habían disfrazado de médicos. Creo que estaban jugando a las escondidas. Se habían escondido en la caja. Cuando yo abrí aquella caja, me uní al juego. Con nuestro yoyo jugábamos a la vida y a la muerte. Vida, muerte, vida, muerte.
El último fragmento que te leo es muy pequeñito y dice así. Al verme descubierto, decidí salir de mi escondite. Entonces los demás me abrazaron y me dijeron entre risas que el juego era en realidad un yo-yo. Todo el juego era un yo-yo. ¿Un yo-yo? Les dije. Sí, me contestaron. ¿Pero cómo? La cosa es sencilla. Es que cuando te descubren, sale algo de ti. Pero ese algo termina por esconderse. Por eso hay que volverlo a buscar. Más adelante están jugando a las escondidas y dicen al bote, y dicen 1, 2, 3 por Mateo, que está escondido detrás del cáncer. El niño, a pesar de su problema, el personaje, claro está, de su salud precaria, está pensando en las palabras. Y las palabras le hacen, primero con la manzana, le hacen sentir que lo que vamos pensando es como un yo-yo, va y viene, y todo se convierte en un juego de yo-yo. La vida misma va y viene, va y viene. Y bueno, no te voy a decir el final por si quieres leerlo. Es un libro muy delgadito, muy chiquitito. Se llama, repito, ¿qué se puede hacer con una palabra? Sin más, te doy las gracias por esta oportunidad de poder compartir contigo este libro de mi autoría. Te doy las gracias, repito, y te espero en la próxima semana. No te olvides que si quieres ver un programa que ya haya sido transmitido en la televisión, puedes verlo en YouTube. Pones o tecleas la palabra en punto RTQ y te van a aparecer programas que ya han sido transmitidos por la televisión, Radio y Televisión Querétaro. Ahora están en YouTube. También te invito cordialmente a que visites mi página, se llama Martín Hurtado en YouTube, donde hablo de diferentes temas. Sin embargo, aunque hablo de cultura, de filosofía, de historia, de también cómo fomentar la lectura y la escritura, etcétera, todos estos programas, si te fijas, tienen algo en común. Para mí, Martín Hurtado, la palabra es muy importante. Por eso, no se vale a veces que repitamos cosas sin sentido, solamente porque la gente los dice. A veces ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. La palabra nos permite ser más nosotros, como en el caso de Mateo, fue más Mateo en la medida que pensaba a través de estas palabras con las que jugaba. Juguemos, pues, con las palabras a ser más nosotros. A través de ellas profundicemos en nuestro propio ser. Sin más, te espero en la siguiente edición aquí en La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión. Hasta entonces.